Claro que sí, muy pendientes. Un abrazo. Un abrazo a Ilse Aguilar, muchas gracias por la información. Y para seguir hablando del tema, quiero darle la bienvenida a Bernardo Naranjo, quien es director general de Proyecto Educativo. Él fue integrante del ya extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Sebastián. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por atender este llamado. Doctor, primero, ¿qué decir de este brete en general en el que está metida la máxima casa de estudios? Ya vamos a un examen de control, pero permítanos conocer su opinión sobre este problema en general. Bueno, mira, es una situación inédita. Se hace la intención de innovar haciendo un examen a distancia, sin las condiciones. No se hace un piloto y ese es un primer punto muy importante. Cuando tú quieres innovar algo, sobre todo en el sector educativo tan grande, tan complejo, lo ideal siempre es irte primero a lo pequeño, hacer una prueba, a lo mejor 3, 4, 5 carreras, ajustar, precisar, hacer lo necesario para que las cosas salgan bien y luego te vas a un proceso ya generalizado. Pero se quiso hacer todo de una sola vez y me parece que también fue un error el que, como bien dicen muchos de estos chicos que protestan, no hubo una revisión, no hubo una revisión estadística de los resultados y de todos modos, o la hubo y no se tomó ninguna decisión y de todos modos se publicaron. Entonces, ahora dicho esto, me parece que la UNAM hace algo muy positivo, algo que no es frecuente en nuestra política, en nuestra vida pública, porque la UNAM decide reconocer que hizo un error. Los gobiernos en las instituciones públicas en este país es rarísimo que hagan un- eh, acepten un error y eso me parece que es algo valioso. Además, se hace una comisión. Las comisiones con mucha frecuencia son diseñadas para resbalar los temas y en este caso no. En este caso fue una comisión que efectivamente se puso a trabajar y tomó una decisión. A mí me parece que fue una buena decisión. No hay soluciones idóneas dado el punto en el que estamos, pero me parece que lo que propuso la comisión era lo más sensato dentro de todos estos, dentro de estas condiciones. Ahora bien, eso quiere decir que no vaya a haber personas que resulten afectadas. Va a venir este examen control y yo advierto desde ahorita que va a haber tres grandes grupos entre los estudiantes. Un primer grupo pues serán los que resulten aceptados, independientemente si hayan sido aceptados en el examen anterior, los que resulten aceptados, que serán algo así como 22,000 personas de las 58,000 que van a presentar, bueno, pues esos se irán tranquilos a casa con la admisión bajo el brazo. Un segundo grupo que serán los que no sean aceptados en este nuevo proceso y que tampoco habían sido aceptados en el primero. Digamos que recibieron la noticia de una nueva oportunidad, seguramente con algún optimismo, pero son personas que muy probablemente ya estaban buscando alternativas, que ya se hicieron a la idea de que no iban a ingresar a a la institución y esas también muy probablemente no tengan mayor cosa y buscarán sus propias opciones. Pero hay un tercer grupo, este tercer grupo que vemos algunas decenas de chicos ahora manifestándose, pero que puede ser un número no menor, que son los que les habían dicho que estaban aceptados y pues por primera vez la UNAM dice, espérame, este resultado todavía no es el definitivo, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, los que no resulten aceptados en esta en este segundo examen y que habían sido ya aceptados, bueno, pues tendrán derecho para hacer una serie de cuestionamientos. Entre ellos habrá personas cuyo resultado en el segundo examen sea sensiblemente inferior al primero, y ahí, bueno, pues habrá la diferencia de que hubo algún tema de ayuda en el primer examen y por eso hubo una gran diferencia en los resultados. Pero habrá otro grupo y aquí es donde me parece que hay que poner mucha atención, sobre todo en las carreras de muy alta demanda,
en donde chicos que hayan obtenido un lugar honestamente en la primera edición, ahora a lo mejor tienen un resultado ligeramente inferior que los deje fuera, ¿no? Recordemos que en medicina, por ejemplo, la calificación de corte el año pasado fue de 114 aciertos. En esta ocasión fueron 117, pero con una gran diferencia, que una cantidad impresionante de chicos sacaron puntajes alrededor de esa cifra, lo cual quiere decir que ahora que volvamos a la presencialidad, pues habrá chicos que habiendo obtenido un muy buen resultado la primera edición y un buen resultado en la segunda queden fuera. Ahí es donde creo que la universidad tiene que tener mucha claridad de cómo va a atender esos casos, porque realmente creo que pues puede ser un grupo que legítimamente se sienta agraviado por este proceso. Así es, doctor. Hay varias explicaciones, varias hipótesis que se han explorado sobre por qué estamos metidos en este problema, pero parece que y usted lo ha escrito, que si abrimos el debate de la integridad académica, quizá empecemos a resolver varios problemas, ¿no? Sí, mira, el tema aquí que también resulta muy preocupante es el hecho de que muchas de las personas que recibieron un apoyo indebido, pues abiertamente en las redes se ponen casi a presumirlo, ¿no? Estamos en un país en donde tristemente a veces el que abusa, el que no hace la fila, el que no paga impuestos, el que se exime de alguna manera de la ley, pues piensa que tiene que ser reconocido, admirado y visto como una persona astuta. Y eso lo vimos en todos estos TikToks y redes sociales en donde los chicos decían, bueno, yo hice trampa y bueno, pues sí, conseguí lo que yo quería y por lo tanto está bien. Aquí el planteamiento es, en otros países, bueno, en Estados Unidos hay un tema muy claro con eso, que es el código de honor. El código de honor no es otra cosa que una serie de normas establecidas muchas veces por los propios estudiantes para comportarse de manera ética durante las evaluaciones. El código de honor original viene de allá de por el siglo XVIII en un colegio en los Estados Unidos, donde los alumnos propusieron una medida para decir, bueno, nosotros tenemos que honrar la ética, tenemos que comportarnos de una manera ética porque queremos ser profesionistas éticos. Entonces, ese código de honor, hoy, bueno, evidentemente, pues hay chicos que no necesariamente lo siguen, pero hay una cosa bien importante, es una norma, primera, establecida por los propios estudiantes, y segunda, y todavía más importante, es muy difícil que en los Estados Unidos alguien pueda presumir de que hizo una trampa, ¿no? Hay digamos, una condena social bastante generalizada hacia el tramposo, hacia quien no cumple las normas, y eso me parece que ayuda mucho. Aquí me parece que en eso estamos muy relajados. Se estiman algunos especialistas, hacían la estimación de que de acuerdo con la distribución de los resultados en esta edición 2026, cerca de la mitad de los aspirantes podrían haber obtenido alguna forma de ayuda. Entonces, me parece que más allá de los controles que puede establecer un proceso de admisión, pues también tenemos que trabajar en el más importante, que es en el control de cada persona hacia su propia conducta, que es el que nos va a garantizar una conducta mucho más ética. Doctor, ¿considera usted que esto es una oportunidad para la UNAM? Pienso, por ejemplo, en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que, por ejemplo, no podemos conocer la determinación final del Comité de Ética de la instancia que estudió el asunto de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que pudo haber sido una buena oportunidad para que la Casa de Estudios fijara un precedente importante sobre lo que representa o lo que podría representar el plagio, vamos a decirlo, presunto plagio, porque no conocemos la determinación final de la UNAM, pero en este caso, hablando de miles de estudiantes, que bueno, hay que ver cuáles son las responsabilidades de la UNAM, de la empresa contratada, lo que sea, pero
¿considera usted que hay un escenario aquí en el que la universidad puede fijar un precedente a futuro y, bueno, va a haber exámenes de admisión toda la vida, pero ve un escenario donde la universidad salga fortalecida? Sin duda, y esa es nuestra mayor esperanza. Vamos, y simplemente vamos a ver los antecedentes. La mayor crisis de la universidad, 1968, se da toda esta protesta estudiantil con consecuencias muy importantes para la vida política del país. Pero en materia educativa, si recordamos, en los 70 la oferta empieza a diferenciarse. La UNAM ya no crece en CEU, crece de manera desconcentrada y el gobierno federal se dedica a crear oferta educativa de otro tipo, con otras organizaciones. Se crea la Universidad Autónoma Metropolitana, a nivel medio superior se crea el Colegio de Bachilleres, se fortalece tremendamente los institutos tecnológicos, los CETIS, los CEBETIS. Y aquí hago mención de esto porque todas esas instituciones resultaron al final opciones muy deseables, incluso para las clases medias, ¿no? Te lo dice un egresado del Colegio de Bachilleres. Entonces, me parece que que hubo una explosión de la oferta en media superior y superior, pero con una calidad aceptable y de manera desconcentrada. Me parece que sí hubo algún efecto positivo de la reacción del gobierno federal y de la UNAM en ese entonces fue esta desconcentración. 1995 se da una crisis muy importante de rechazados en la media superior. Para quienes recuerdan aquel año, bueno, pues la Ciudad de México estuvo en un caos total durante semanas por el tema. Y nuevamente el gobierno federal, con buena sensibilidad, la UNAM, con buen ánimo de colaboración, generaron lo que fue el concurso, el examen único de la Comipems, que hoy, 30 años después, sigue vivo con otro nombre, pero con una lógica muy similar de ordenar la oferta y la demanda de media superior. En aquellos años se fortaleció de manera muy importante a todas las instituciones educativas que participaban. Entonces, en esta ocasión, yo creo que de la misma manera, primero, bueno, pues la UNAM tiene esa oportunidad y también esa obligación, pero hay que decirlo, el problema central aquí no necesariamente es solo de la UNAM. Si hoy tenemos un proceso tan complejo, tan difícil, es porque los chicos no ven otras opciones como válidas para su futuro. Y esa es una cosa, pues, que no es de la UNAM. La UNAM no puede crecer indefinidamente porque ya de suyo es una institución enorme. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se han hecho en las últimas décadas las inversiones necesarias para que los jóvenes encuentren opciones de educación superior favorables, viables, como ocurre en otros países? Digo, pues, en Europa, si no entras a una institución, bueno, pues las otras instituciones son viables, en los Estados Unidos no se diga, puedes no entrar a tu opción de preferencia, pero hay muchas otras que te dan realmente una opción valiosa, y eso me parece que es lo que tendría que enfatizar el gobierno federal y verse como parte de la solución, porque no se vale decir ahorita que es un problema de la UNAM, cuando en realidad pues es algo que en lo que participa la UNAM, pero que trasciende a la institución y compete, me parece, a la federación. Doctor, y para cerrar, usted está alertando sobre un grupo de estudiantes que, siendo honestos, que habiendo sacando buenos resultados en el primer examen y que confirmen un buen resultado en el segundo examen, aún así puedan quedar fuera por esto que usted expone como un margen de error. ¿Puede explicarnos el asunto, por favor? Con mucho gusto. A ver, toda medición, toda evaluación tiene un margen de error. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, pues nos da una medida con la posibilidad de tener una variacióncita al alza o a la baja que la hace ligeramente imprecisa. En el caso de un examen de 120 reactivos, digamos, si es confiable, y me parece que seguramente el de la
Universidad Nacional lo es porque tiene equipos muy sólidos en evaluación. A lo mejor son 3, 4, 5 puntos de margen de error. ¿Qué puede pasar? Que un chico que sacó 117 aciertos y entró a la carrera de médico cirujano en la evaluación de julio, puede sacar en la segunda 113, 114 aciertos y a lo mejor queda fuera. Curiosamente, de manera estadística, el resultado es el mismo. Es indistinguible precisamente porque está dentro de un margen de error, no obstante lo cual podría quedar fuera. Entonces, el margen de error es un reto enorme porque, insisto, toda evaluación lo tiene. Y bueno, pues es un problema, otra vez, no solo de la UNAM, sino de cualquier proceso hiperselectivo. Digo hiperselectivo porque en el caso de médico cirujano, como pusiste hace un momentito la gráfica, pues apenas 1.2% de los aspirantes, digamos, foráneos que no son de la UNAM, de quienes van a presentar el examen, 1.2% va a obtener un lugar. Y esa es una porción mínima. Incluso ingeniería aeroespacial está todavía más abajo, menos del 1% lo va a lograr. Entonces, a eso llamamos hiperselectividad. El margen de error, en el margen de error, además, entre esos 3 y 5 puntos que están alrededor de la calificación de corte, que va a ser, digamos, la mínima indispensable para entrar, va a haber cientos de jóvenes, todos ellos seguramente excelentes estudiantes, excelentes candidatos, pero algunos por esta característica de cualquier evaluación y de cualquier proceso de admisión, pues algunos quedarán dentro y otros no. Pues ahí está, doctor. Muchas gracias por haber atendido a esta convocatoria para hablar del tema. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que publique hoy la UNAM con las convocatorias, con las sedes, con las fechas, pero restará ver si sale bien parada la institución de esto. Usted da un punto de que sí, de que puede salir fortalecida, pero ya lo estaremos observando. Doctor, muchas gracias por haber estado esta mañana en Aristegui en Vivo. Con mucho gusto, Sebastián. Muy buen día. Gracias al doctor Bernardo Naranjo, como le decía, un académico importante. Estaba leyendo su currículum, es un currículum importante. En su trayectoria pública figura como exconsejero de este instituto que tenía el Estado mexicano para evaluar la política educativa y que ahora podemos aprovechar su conocimiento para comentar este tema importante de la UNAM. Bueno, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Permítame ir a una pausa y volvemos con más información.